Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, que estás ahí al pendiente de estos estudios que estamos pasando los viernes. Es un gusto poder estar acá contigo. Esperamos en Dios de que, como siempre, cuando abrimos la palabra, que el Señor hable a nuestras vidas. Así que espero que tengas tu Biblia y tu cuadernito de notas a la mano, ir aprendiendo algunos principios de pronto de que la palabra del Señor nos enseña. Y es bueno siempre venir a la palabra de Dios, aunque hayan sido libros que ya hemos leído muchas veces, que hemos estudiado muchas veces. Esto es algo que tenemos que seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, que al fin del tiempo nuestra vida va a ir reflejando la transformación a través de la sabiduría que la palabra de Dios nos va dando. Así que es necesario el estudio de la palabra de Dios, una disciplina necesaria en nuestro crecimiento espiritual. Así que te voy a pedir que cierres ahí tus ojos y vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, acercarnos a ella. Es accesible, Señor. Y nuestro deseo es poder conocer y entender hasta donde más podamos, para que nuestra vida refleje no solo el conocimiento, sino la transformación de tu palabra en nuestras vidas. Cómo nuestras vidas van siendo moldeadas a través de tu santa verdad. Esa revelación del Espíritu Santo, el que habita en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros al mundo mostrarle el amor, la paciencia, la buena conducta, el buen carácter que viene como resultado de esta cercanía contigo. Bendice a cada uno de los hermanos que están viendo y oyendo. Gracias por su fidelidad, por su deseo de conocer, de aprender, por el anhelo de practicar también esta verdad. Protégelos, sánales a los que están enfermos, súpleles a aquellos que están en alguna necesidad. Y gracias una vez más, porque es un privilegio poder acercarnos a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga otra vez, mi hermano, mi hermana. Si apenas estás conectándote, el día de hoy estaremos viendo Hechos, capítulo 6, del verso 1 al 15. Solamente 15 versos tiene este capítulo. Estamos leyendo la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha venido formándose, cómo los problemas que tuvo que enfrentar, la forma en que los enfrentaba, la relación de los hermanos de aquel entonces, cómo era. Y hemos venido notando de que hay mucha armonía, hay mucha unidad, hay mucho amor. Hay milagros, hay maravillas. Dios está secundando toda la obra que el Espíritu Santo está haciendo a través de la iglesia. La iglesia está respondiendo. Hay crisis porque han estado algunos presos, han sido azotados, han sido amenazados, pero están llenos del Espíritu Santo y continúan predicando la palabra de Dios. Y esa es la iglesia. La iglesia es este organismo que está lleno del Espíritu de Dios y que va hacia adelante y que no se va a detener. Ese es el reino de Dios. Jesucristo dijo que era como una semilla de mostaza que se sembraba y crecía un árbol grande y frondoso. Así es el reino de Dios, que aunque su inicio sea pequeñito, es algo que va a crecer y que no se va a detener. Así lo estamos viendo acá en la vida de la iglesia en el libro de Hechos. Empezó algo pequeño, pero con el poder de Dios esto va creciendo, va creciendo, va creciendo y va llenando todos los rincones. En Hechos capítulo 1 verso 8
se dio un anuncio y en cierto sentido se toma como una especie de introducción para dejarnos saber cómo va a estar dividido el libro. Así que se les dijo que recibirían poder. A los apóstoles van a recibir poder y van a ser testigos. Testigo es mártir, de ahí viene la palabra. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En estos primeros capítulos que hemos venido leyendo, venimos en esa primera parte, siendo ellos testigos en Jerusalén. Y ya estamos llegando al fin de esa etapa del tiempo en Jerusalén, y ya después arrancamos cómo la iglesia se sigue expandiendo por el resto del mundo. Así que es bueno regresar a la historia, porque del pasado aprendemos mucho para nuestro futuro. Así que Hechos capítulo 6, verso del 1 al 15, estaremos leyendo el día de hoy. Y es la elección de los 7 diáconos. Diácono lo que quiere decir es servidor, ¿no? Sin embargo, ese término se usa muchas veces en algunas iglesias. Tienen el nombre de diáconos, aquellos que están sirviendo en la congregación, y de aquí es donde sale este título, ¿no? Mira lo que está sucediendo. Recuerda el contexto de la iglesia. Está creciendo, está fortaleciéndose. Hay conflictos con los de afuera. Los de afuera han traído conflicto. Hay amenazas, hay golpes, hay persecuciones, hay encarcelamientos. Esta es la crisis que viene de afuera. Pero también vimos una crisis interna. Vimos cómo dentro de la iglesia estaba ya algo de corrupción. Cuando vimos a Ananías y a Zafira que están mintiéndole a Dios, al Espíritu Santo, en cuanto a la ofrenda que estaban dando. Estaban entregando, vendieron unos terrenos y entregaron un dinero y dijeron: eso fue todo lo que nos dieron por los terrenos, ¿no? Ellos no tenían que hacerlo, era de su voluntad, pero ahí pudimos ver ya algo de la corrupción que estaba metiéndose a la iglesia. Cuando el diablo no puede destruir la iglesia por ataques externos, va a provocar destrucción interna. Y eso es lo que sucede en la iglesia, y eso es lo que sucede en nuestras congregaciones también, desgraciadamente. Las persecuciones, los golpes externos, lo que hacen con la iglesia es fortalecerla y unirla más. El problema es cuando las dificultades son internas, cuando son dentro de la congregación, las divisiones, las peleas, las murmuraciones, los chismes, todo eso, eso destruye las congregaciones. Muy peligroso, ¿no? Y aquí vamos a ver un episodio en la historia de la iglesia donde vemos ya conflicto interno. A manera de que la iglesia va creciendo, van aumentando los participantes, los discípulos, los miembros. Entonces van a haber más dificultad. Donde hay bastante gente, hay bastantes problemas. Donde hay poquita gente, hay poquitos problemas. Donde está uno solo, parece que no hay problemas, pero donde hay 2 o más, van a haber problemas. Esa es la realidad de la naturaleza humana. Y entre más personas hayan, van a haber más problemas. Así que si tu iglesia, mi hermano, mi hermana, está en este proceso de crecimiento, también ve preparando tu corazón, afirmándote en la fe de Dios, porque los problemas van a llegar. Eso es normal, eso es parte de la vida de la iglesia, ¿no? Incluso la escritura dice que es necesario que vengan ese tipo de conflictos, ¿no? Hay de aquel por quien vienen, pero es necesario que vengan. Esas sacudidas en la iglesia ayudan a ver a los que están firmes en la fe. Porque siempre que hay sacudidas en las congregaciones, salen volando las aves que no pertenecían, pero se solidifican y se afirman más aquellos que pertenecen. Jesucristo dijo: si no lo sembró mi Señor, se va, pero el que sembró mi Padre, ese se queda. Hechos 6 del 1 al 15 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, la iglesia va avanzando, ellos están predicando el evangelio, están evangelizando en las calles y mucha gente está ya creyendo en el cristianismo. Incluso una de las acusaciones de los fariseos para con los apóstoles y la nueva iglesia es de que han llenado a todo Jerusalén con estas doctrinas.
con estas enseñanzas. Eso quiere decir de que la perspectiva de los fariseos, le están persiguiendo a la iglesia, ya se habían dado cuenta de que esta verdad estaba siendo anunciada ya en todo lugar. Por eso, ya que se llena Jerusalén de esta información, es necesario pasar y continuar con lo que había dicho Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces aquí vemos el crecimiento de la iglesia. Y mientras estaba la iglesia en crecimiento, dice que hubieron murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estas griegas, viudas griegas, y mira que el Antiguo Testamento algo que menciona es de que uno debe tener cuidado como iglesia, uno debe tener cuidado de los huérfanos, de los extranjeros y de las viudas. Son esta parte en la sociedad que son más frágiles, y muchas veces más en esta sociedad, en el tiempo de los apóstoles, que discriminaba, ¿no? Y que no permitía mucho en cuanto a las viudas y a las mujeres. Imagínate una viuda que no tiene quien le respalde, pues le iba peor. Iba a tener muchas carencias, muchas necesidades económicas, no iba a haber quien le defendiera. Entonces Dios le pidió a su pueblo que tuviera cierta atención hacia las viudas, hacia los huérfanos y hacia los extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia está haciendo aquí? La iglesia está prestando ayuda a las viudas y al resto de la comunidad también. Muchos de los judíos, muchos de los que habitaban en Jerusalén, se habían ido, habían huido a otros lugares, y muchos están regresando a Jerusalén, pero estos que han vivido en otros lugares ya no hablan el arameo, sino lo que hablan es el griego. Y entonces son judíos, pero que hablan griego. Y en Jerusalén están los judíos que hablan el arameo, ¿no? Entonces el conflicto que hay aquí, cuando dice judíos y griegos, no está refiriéndose a un griego en sí, que no tiene nada que ver con los hebreos, sino que son judíos que hablaban griego, que venían de las comunidades griegas, de los pueblos y los países griegos, y entonces estaban regresando a Jerusalén, escuchan el mensaje y se están convirtiendo al cristianismo, ¿no? Van a la iglesia, y tú recordarás que la iglesia, muchos habían vendido sus terrenos, sus heredades, y ahora ese dinero se estaba usando para el beneficio de toda la comunidad. Ahora esta comunidad tiene judíos de Jerusalén que hablan el arameo, pero también hay judíos que vienen de otras tierras a vivir ya a Jerusalén, pero que hablan el griego. Y entonces ahí como que hay cierta diferencia y cierta discriminación. Entonces se comenzó a murmurar esto, comenzó a correr la voz entre la iglesia, en la multitud de la iglesia de aquel entonces, de que las griegas, dice las murmuraciones de los griegos contra los hebreos. ¿Y cuál era la queja que tenían los griegos contra los hebreos? Bueno, las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Había cierta despensa, al parecer, que se está repartiendo, ciertos alimentos, ayuda que se le está dando a las viudas, pero las griegas como que están siendo desatendidas, como que hay una preferencia hacia las griegas hebreas. Al parecer ese es el problema que se está dando, ¿no? Entonces llega esto a los oídos de los apóstoles, y ahora hay que solucionar el problema. Hay un conflicto dentro de la iglesia. Lo que decía hace un momento, donde hay mucha gente, van a haber muchos problemas. Ya vimos un problema de corrupción en los capítulos anteriores, y ahora estamos viendo este problema. Es un doble problema. Unas están siendo desatendidas, o sea que no está siendo parejo el asunto, y la otra es de que ahora ya hay un problema de murmuración también. Ahora hay un grupo de hermanos que están hablando en contra de los otros hermanos. Aquí hay un doble problema. ¿Qué es lo que esto va a ocasionar en la iglesia? Esto puede ocasionar división en la iglesia. Y este es un pecado grave. La murmuración es un pecado grave. A veces nosotros lo tomamos muy a la ligera, muy por encima, pero es un pecado grave. A María, ya en el Éxodo, por la murmuración le llegó la lepra.
Así que este es un pecado grave porque divide, y el que divide el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay una sentencia grave en la Biblia, ¿no? Así que vemos aquí ya este asunto que se está dando dentro de la congregación: murmuraciones y cierto tipo de discriminación. A unas se les atiende bien y a las otras viudas no se les está atendiendo de la misma manera en la distribución diaria. Entonces el verso 2 dice: los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, llamaron a toda la iglesia: juntémonos todos, pues vamos a solucionar el problema. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces está... los apóstoles hablan a toda la comunidad que es la iglesia ahora y les dice: mire, nosotros no nos vamos a poner a dividir esta ayuda diaria, porque ese tiempo que invertiríamos haciendo ese trabajo es el tiempo que debemos estar invirtiendo en la gran comisión que Cristo les dejó. Recuerda que Cristo les dijo: vayan y hagan discípulos. Entonces es lo que ellos están diciendo: mire, este es un problema, pero nosotros no lo vamos a solucionarlo, pero no vamos a ser nosotros quienes nos pongamos a repartir. Al parecer se les pidió a ellos de que se hiciera algo en cuanto a este problema. Quién sabe si hasta le dijeron: ¿por qué no mejor lo hacen ustedes? Para que sea más justo el asunto, porque si no hay problemas. Ellos dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No está diciendo de que ese trabajo sea denigrante, no está diciendo de que ese trabajo no sea valioso, no están diciendo que ese trabajo no es digno. Lo que ellos están diciendo es: tenemos una responsabilidad mayor que cumplir y no la vamos a dejar para venir a atender este problema. Entonces la solución es: vamos a buscar quién atiende esta situación. Dice el verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, ¿a quién le están hablando los apóstoles? Le están hablando a los griegos o a los judíos de habla griega, y le está diciendo: busquen pues, hermanos, de entre vosotros. ¿Ok? Ustedes dicen que se está desatendiendo a las viudas griegas y se le está atendiendo mejor a las viudas judías, para que ustedes no crean de que es un asunto de discriminación. Entonces busquen a ustedes, de entre los griegos, a 7 para que se encarguen de este trabajo. Busquen hermanos, quiere decir que son cristianos. Busquen personas que son cristianas. La labor en la iglesia debe ser hecha por aquel que es cristiano. No demos labores a aquellos que no tienen un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser cristiana la persona, ¿no? Déjate, lo pongo bien ahí en la pantalla para que no se te pierda. Logré hacer la letra un poquito más grande, así que para que se pueda leer mejor. La semana pasada creo que quedó muy pequeñita. Busquen pues, hermanos, o sea, busquen discípulos, busquen cristianos. La otra característica que él les pidió es que fueran griegos. Esa no va a aplicar para nosotros, obvio. Estamos viendo aquí que puede aplicar a nuestras vidas. Bueno, dice cristianos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Uno de los grandes problemas que yo veo en nuestras iglesias, y de pronto es un problema un pecado que cometa yo acá también en la administración de la congregación que Dios nos ha permitido ser parte, es de que pudiéramos nosotros entregarles servicio a alguien. Quiero aclarar el asunto. Que nosotros hagamos una división entre las labores que son espirituales y entre las labores que son muy físicas o materiales o humanas, qué sé yo. Uno de los grandes errores que yo veo es de que como iglesias a veces hacemos ese tipo de división, ¿no? Y a veces la misma iglesia cree eso también.
¿Qué será más? ¿A quién se le demandará más una espiritualidad? ¿Al que ora en la iglesia? ¿Al que dirige la oración en la iglesia? ¿Al que dirige la alabanza en la iglesia? ¿Al que predica en la iglesia? ¿Al pastor de la iglesia? ¿A quién se le demanda una mayor espiritualidad? ¿O al que barre en la iglesia? ¿O al que se encarga de hacer las reparaciones de la iglesia? ¿O al que se encarga de presentar ayuda si tu iglesia de pronto tuviera un lugar donde se entregan despensas? ¿Qué tan espiritual tiene que ser esa persona? Entonces nosotros a veces creamos ese tipo de división, ¿no? Algunos asuntos, esos son espirituales, y otros, no es necesario que haya una buena espiritualidad. Bueno, la escritura nos deja aquí claro de que no importa cuál sea la labor que se va a hacer dentro de la iglesia o por la iglesia, la persona que la haga tiene que ser una persona que anda muy bien en su espiritualidad. No solamente para aquellos ministerios, diríamos, que son más visibles en el domingo de la reunión, como pudiera ser la predicación, como que pudiera ser la alabanza. Algunas iglesias tienen danza, los que oran por las ofrendas, los que recogen las ofrendas, qué sé yo, los que dan la bienvenida, inician con oraciones, los que despiden. No, a todos, aún aquel que llega a la iglesia cuando no hay servicio, porque llegó a limpiarla, porque llegó a reparar algo que se había dañado, o aquel que llegó a hacer las bolsas con los alimentos que se van a repartir a personas en necesidad. Bueno, la Biblia dice que ellos también necesitan una espiritualidad elevada. Las reglas van para todos, mi hermano. No esperemos de que la demanda sea solamente para aquel que tiene una posición dentro del servicio que se hace en los domingos en las congregaciones. No, las exigencias son para todos. Estas personas lo que van a hacer es repartir despensas y se está tratando de solucionar el problema de una desigualdad, de cierta discriminación. Pero mira las características que está pidiendo acá los apóstoles, y estamos entendiendo que este es el Espíritu Santo dirigiéndoles a ellos. ¿Quiénes son los que van a funcionar dentro de la administración de esta congregación, de esta iglesia que se está levantando? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan de ellos? Y aquí nos dan los primeros. Dice uno, hermanos, obvio, tienen que ser cristianos. Dice, de buen testimonio. Deben tener buen testimonio. A veces eso lo dejamos a un lado cuando las tareas pudieran, a nuestro juicio, ser no tan espirituales. No, se necesita tener buen testimonio. La otra característica es llenos del Espíritu Santo. Y tú, mi hermano, si has seguido estos estudios, ya sabes la conducta o la forma de la persona de vivir cuando estaba llena del Espíritu Santo. Es esa persona guiada por el Espíritu de Dios en obediencia, que anda proclamando el Evangelio, que anda haciendo discípulos, que habla con valor. ¿Te acuerdas la oración en el capítulo 4 de Hechos de los discípulos que dijeron: Señor, mira todo lo que está haciendo esta gente, te pedimos nosotros que nos des denuedo para hablar tu palabra? Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo es valor. Ellos pedían: danos valor para predicar tu palabra, que las amenazas no nos asusten. Y el Espíritu Santo les llenó y ellos hablaron con valor la palabra de Dios. Entonces, llenos del Espíritu Santo es esta capacidad sobrenatural para cumplir las tareas que tenemos que hacer como iglesia. Y esta es una de las exigencias que se le presenta aquí a las personas, llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que la iglesia tiene la capacidad de discernir quiénes son los que están llenos del Espíritu Santo y quiénes no están llenos del Espíritu Santo. Y obvio, la forma en que tú vas a ver quién está siendo guiado y quién no por el Espíritu Santo es a través de su conducta.
de sus frutos externos, aquello que podemos ver, aquello que podemos percibir. Eso es lo que indica a alguien que está lleno del Espíritu Santo o alguien que no está lleno del Espíritu Santo. Aquella persona que está aferrada a Dios o aquella persona que simplemente llega a la iglesia porque le gusta la amistad y la compañía, ¿no? Entonces es obvio que la iglesia tiene la capacidad de discernir. Ellos tienen que buscar, dice a 7 varones. Tengan buen testimonio, tienen que conocerlos. ¿Qué tal son cómo es esta gente? ¿Cómo se llevan estos hermanos con las amistades en la calle? ¿Qué tipo de amistades tienen, ¿no? ¿Cómo son en el trabajo? ¿Cómo son conocidos en el trabajo ellos? ¿Son honrados? ¿Son honestos? ¿Son puntuales? ¿Son trabajadores? ¿O son perezosos? ¿O buscan a ver cómo dañar la compañía donde trabajan? ¿Qué sé yo? Había que conocerles. Había que estar, tenían también que estar llenos, dice, de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Personas sabias. El sabio es aquel que usa de la forma correcta el conocimiento que Dios le ha dado, empujado hacia la gloria de Dios. Usamos lo que sabemos de una forma muy buena para el beneficio del reino de Dios, para beneficio obvio del resto de la humanidad. Y entonces dice, busquen a estos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y a ellos les vamos a encargar este trabajo. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y entonces aquí ellos recuerdan cuáles son sus dos grandes responsabilidades. El ministerio de la palabra es estar enseñando la palabra de Dios, andar evangelizando, predicando la verdad. Y la otra es orar. Orar por la congregación, orar por los hermanos, orar ahora por estos 7 diáconos, orar por las viudas, orar por toda la iglesia, orar por el crecimiento del reino de Dios. ¿Recuerdas la oración que Jesucristo enseñó a los apóstoles allá en Lucas capítulo 11 y en Mateo capítulo 6? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración en la que ellos tienen que estar ocupados, glorificando a Dios a través de la oración. Y algo que la oración decía es: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El ruego que debe tener la iglesia es este ruego de que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Y donde, obvio, en nuestras vidas debe iniciar como iglesia. Entonces ellos tenían estas dos ocupaciones. Y entonces el verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud. Todos dijeron: oye, está muy buena la idea, me gusta, vamos a ponerlo en práctica. Y entonces eligieron aquí a los 7 varones. Y nos dan la lista de los nombres. Lucas, como es el que está relatando la historia, tiene cierto propósito también en el orden que nos pone las cosas. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y Lucas nos da una descripción de Esteban: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Ok? Nos da las características, sí llena las cualidades para la función, pero no solo ese es el interés de Lucas, porque Lucas va a pasar en unos momentos a hablarnos de Esteban, que fue un mártir de la fe. Pero se encargó ya de presentárnoslos y de presentarnos el carácter de Esteban, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Del otro que nos va a hablar va a ser de Felipe también. Aquí está Felipe, que es el segundo mencionado. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este venía de Antioquía. Si te das cuenta, los nombres son griegos. Entonces fueron elegidos de entre los griegos. Y se nos habló de este Esteban. ¿Okay? Dice el verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, o sea, la multitud dijo: a estos nos gustan para que se encarguen, tienen cualidades, están llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, son de muy buen testimonio. Esta gente se ve que es buena para que funcione. Se las llevan a los apóstoles. Entonces, mira el proceso. La comunidad de fe está de acuerdo en que esas personas tienen buen testimonio.
Y esta comunidad de fe se ha dado cuenta de que estos tienen buen testimonio. La comunidad de fe se ha dado cuenta de que estos tienen una espiritualidad elevada, están llenos del Espíritu Santo, ¿no? La comunidad de fe se ha dado cuenta de que estos 7 también están llenos de sabiduría. Eso quiere decir de que ven la vida, cómo manejan su vida, cómo manejan sus familias, cómo manejan sus finanzas, cómo manejan sus decisiones, cuáles son sus metas, sus sueños. Todo eso es lo que la comunidad conoce de estos hermanos para llegar a la conclusión de que son los capaces para ejecutar este trabajo, esta labor. No se trata de buscar a alguien fuerte para que levante muchas cajas de comida. No se levanta a alguien que sepa mucho de números para que sepa hacer bien las divisiones y de los sustentos que hay y haga un buen inventario. No están pidiendo esas habilidades. Son características espirituales las que están pidiendo. Eso hay que poner atención en cuanto a la elección que debamos tener nosotros en nuestras congregaciones. Dice que ya que esta gente las elige, ven las cualidades, las características, ven la moral y dicen, estos vamos a presentarlos a los apóstoles. Y entonces los apóstoles también lo reciben y los apóstoles los aceptan. Los apóstoles son los líderes de la iglesia, eran 12 en aquel entonces. La iglesia, mi hermano, mi hermana, apenas está formando su manera de administración, sus responsabilidades con títulos. Jesucristo era el líder entre el grupo. Jesucristo muere, va al cielo, baja el Espíritu Santo y ahora se quedaron los 12 como líderes de la iglesia en Jerusalén. Y las otras iglesias que van a ir apareciendo en la historia van a seguir el mismo patrón. Van a poner a 12 como líderes y van a poner también a 7 como diáconos. Y eso se va a repetir en la forma de administración de muchas iglesias. ¿Cuál es la forma adecuada para que una iglesia se administre? La Biblia no nos muestra esta es la forma en que debe hacerse. ¿Okay? No está diciendo tienen que haber 12 y tienen que haber 7. No, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos muestra de que vino un problema y fue necesaria una solución. Cada iglesia tiene un tipo de administración diferente. Cada congregación tiene administraciones diferentes. Yo estuve ayudando con algunas iglesias bautistas e incluso iglesias bautistas. Algunas tienen un sistema de administración diferente a otras, aunque son de la misma denominación. ¿Por qué? Porque es lo que funciona en esa comunidad. Es lo que funciona en esa comunidad. Regresemos aquí con ellos, ¿no? Han sido aceptados por la comunidad de fe. Han sido aceptados por el liderazgo de la iglesia, que son los apóstoles. Y entonces dice que ellos orando les impusieron las manos. Y entonces ahora Lucas en el verso 7 se encarga de decirnos si el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en esto. Ya tenemos la aprobación de la iglesia, la aprobación del liderazgo de la iglesia. Obvio, aquí vemos la mano del Espíritu Santo dirigiendo, y estos que están llenos del Espíritu Santo, obvio, el Espíritu Santo está ahí, pero a Lucas le importa darnos resultados también. Verso 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Perdón, allá no te lo puse en la pantalla. Estoy leyendo el 7. Se me olvidó por completo que estabas en la pantalla. Y crecía la palabra del Señor. Vamos a ponerla aquí. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ok? Entonces tenemos la evidencia de que esto trajo buenos resultados a la comunidad de fe. Y así empieza una forma de administración y de manejo de esta organización que apenas están haciendo. A medida de que vienen problemas nuevos en la iglesia,
se van a tener que crear nuevas reglas, nuevas leyes, digamos, dentro de la iglesia. Hay mucha gente que no le gustan las leyes ni las reglas, pero son necesarias para el buen funcionamiento. Y así muchas iglesias hacen lo mismo. Cada problema que aparece, pues se va a crear una solución y de pronto ahí hay una nueva regla para la misma congregación. Así que es necesario que nosotros podamos entender estos puntos, porque no todas las iglesias se manejan de la misma forma. Y la otra razón también es que no todas las iglesias tienen la misma misión o el mismo compromiso. Algunas tienen un enfoque hacia cierto grupo de personas. Hay iglesias que su enfoque es drogadicción y prostitución, alcoholismo. Entonces van a tener un sistema de gobierno totalmente diferente a aquellas que su misión es mandar misioneros al extranjero, a otros países, ¿no? Van a tener una función diferente. Entonces, dependiendo de la función también va la administración. Así que, bueno tener esto en mente. Interesante lo que dice el verso 7. No solo está creciendo, mucha gente está acercándose, está funcionando esta solución que se presentó en el capítulo 6, sino que también al final del 7 dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos gente que era parte de la religión de aquel entonces popular, que era el judaísmo, ahora están metiéndose al cristianismo, están ganando, el cristianismo está ganando terreno. Gloria a Dios por eso. Y entonces vemos aquí en el mismo capítulo 6, solo que en el verso 8 pasa a este otro punto. Y el subtítulo acá en mi Biblia dice arresto de Esteban. Y esto nos recuerda de que Lucas nos dijo que Esteban, uno de los 7, estaba lleno del Espíritu y era un hombre lleno de fe. So ya nos presentó la característica de este hombre. Verso 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora vemos un hombre que está impactando a las comunidades, está impactando a esta sociedad, está impactando la misma iglesia. ¿Por qué se encarga Lucas de decirnos esto? Porque viene una desgracia para él, pero la enfrenta de una forma única. Por eso es necesario que Lucas nos va preparando la mente mientras nos va contando la historia. Dice el verso 9: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. En las reuniones que habían en las sinagogas, siempre había discusión en cuanto a la ley y a todo eso. Y entonces al parecer Esteban está en una de esas discusiones, en una de esas discusiones de la ley. Y Esteban, ahora Esteban es cristiano, está lleno del Espíritu Santo, está lleno de sabiduría, y ahora está en este diálogo con estos que son de una sinagoga, o sea, que son judíos, ellos defensores de la ley del Antiguo Testamento y todo eso. Y entonces ahora hay una discusión de fe, porque el cristianismo es una fe. Así que ahora hay una discusión. Deja ver si esto se está moviendo. Pareciera que se mueve un poquito. Casi desaparecía de la pantalla, ¿no? Nada más se me veía lo brillante de la cabeza. Dice que entra en una especie de discusión en la sinagoga. Y era de la sinagoga llamado de los libertos, de los de Cirene, de los de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Había un grupo grande que estaba ahí disputando con él, ¿no? Eran varias las personas, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, está con mayúscula, o sea, al Espíritu Santo con que hablaba. Entonces vemos ahí al Espíritu Santo usando a Esteban en esta discusión con estos otros que son parte del judaísmo, y ellos no pueden negar lo que Esteban les está diciendo. Ellos no pueden negar las verdades que él les está predicando. Ellos no pueden refutar la verdad que él está predicando. Así como Jesucristo cuando predicaba y los fariseos no podían
refutarle ni agarrarlo en una mentira, a pesar de que le hacían preguntas tramposas para hacerle caer en alguna falta a Jesucristo, pero como estaba lleno de sabiduría, no cayó en ninguna de esas trampas. Esteban está en estas discusiones similares y ellos no pueden callarle la boca a Esteban. Esteban está hablando la verdad y ellos no encuentran manera de poder refutar. A ellos lo único que les queda, como ellos no pueden negar lo que Esteban está diciendo, lo que a ellos les queda es creer en esta fe. El asunto es de que un corazón cerrado y rebelde, cuando se ve perdido en esta discusión, como que ha perdido la pelea, no va a decir, oye, me ganaste, ya no supe cómo responderte. No, estos se enojan al punto de buscar cómo quitarle la vida a Esteban. El gran peligro de un corazón cerrado. Y el gran peligro no es de que quite la vida a alguien más. El gran peligro de un corazón cerrado es de que pierda la oportunidad de encontrar su salvación. Un corazón cerrado tiene el peligro de perder la salvación. El corazón tiene que abrirse a esta verdad. Dice el verso 10 que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces, mira lo que hacen, verso 11. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, como no pudieron ganarle en la discusión, en el diálogo, fueron a otros, le dieron un dinero y ustedes van a decir, este Esteban blasfemó, habló mal de la ley de Moisés y también contra Dios. Interesante actitud del perdedor. Interesante. El que pierde trata de matar al contrincante, ¿no? Para seguir siendo el campeón, qué sé yo. El problema es de que aquí se está metiendo con la iglesia de Cristo. La ignorancia de estos hombres les va a llevar a ellos a un castigo mayor. Sobornaron, dice, a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Te das cuenta? La iglesia tiene momentos agradables, pero tiene momentos tristes. Tiene momentos felices, pero tiene momentos de llanto. Tiene momentos de ataques externos y tiene momentos de ataques internos, pero también tiene momentos de unidad y de fortaleza. Esa es la vida de la iglesia. Por eso tenemos que estar preparados para todo y estar gozosos en la etapa que estamos viviendo como iglesia. Si estamos viviendo una etapa de unidad, gloria a Dios, gocémonos en esta unidad. Si estamos viviendo en una etapa de corrupción o de división, busquemos la sabiduría y la dirección de Dios para arreglar el asunto. Si estamos viviendo en una etapa triste, bueno, pues lloremos todos juntos. Si estamos viviendo en una etapa alegre, pues gocémonos todos juntos. Pero aquí nos damos cuenta de que la vida de la iglesia no es una vida... no es un camino de rosas, sino que son momentos tristes y difíciles también los que se viven dentro de la iglesia. Ya sobornaron a unos para que mintieran y así condenar a Esteban, dice en el verso 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, ya están usando la violencia y ahora lo llevan arrastrando a golpes hacia el concilio donde se va a hacer el juicio. Dice el verso 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, contra el templo y contra la ley. Para ellos el templo era sagradísimo. Tanto así que cuando Jesucristo dijo esto lo derribo y en 3 días lo vuelvo a levantar, ahí fue donde les tocó más el corazón, porque el templo era el ídolo de ellos. Dice el 13 que hubieron testigos falsos y lo que dijeron, este hombre no está hablando todo el tiempo blasfemas. Verso 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Déjate, pongo aquí porque ya no te dejé leer.
Verso 12, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y comienzan las mentiras. Las mentiras para hacer un juicio fraudulento como le tocó a Jesucristo y darle un castigo grave así como se lo dieron a Jesucristo. Mi hermano, el camino y el destino de Cristo refleja el destino del discípulo de Cristo. Si al pastor le pasó eso, ¿cuánto más a las ovejas? Aquí vemos a Esteban en una réplica de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue falsamente enjuiciado, inocentemente asesinado, perseguido, bofeteado. ¿Y qué es lo que está pasando con Esteban? Exactamente lo mismo. Falsamente acusado, enjuiciado corruptamente, y también va a tener un castigo inmerecido. Pero tú y yo tenemos que estar preparados para eso, mi hermano. Y cuando digo que debemos estar preparados es de que ¿qué debemos hacer el día de hoy para que cuando esa situación llegue a nuestras vidas, si es que llega, nosotros podamos estar firmes en nuestra fe y no decaer? Sí, a veces nosotros esperamos que llegue el golpe para ver qué hacemos para mantenernos firmes. No, mi hermano, tenemos que prepararnos. La Escritura nos exhorta a estar preparados, a estar alertas, a estar despiertos, a estar velando. Eso quiere decir que estamos preparándonos. Si algo así llega, mi hermano, tu fe ¿seguirá firme o no seguirá firme? Cuando seas acusado falsamente, o si no es que ya hayas sido acusado falsamente, ¿cómo se queda tu fe cuando alguien habla alguna falsedad de ti? Te agitas, te turbas, te entristeces, te estresas, te deprimes, te entra ansiedad. ¿Qué pasa contigo? ¿O te mantienes firme y te mantienes tranquilo? Debemos prepararnos porque en los momentos difíciles muchas veces reaccionamos de forma pecaminosa. Cuando llegan las crisis, nuestra moral es atacada y muchas veces bajamos el nivel de nuestra moralidad cuando las crisis son muy difíciles. Por eso tenemos que estar preparados para que cuando la crisis, cuando la persecución, cuando la angustia llegue, nos mantengamos firmes. Cuando la tormenta pegue en nuestra casa, sigamos cimentados en la roca. No seamos como la semilla que cayó en los pedregales y en los espinos, que cuando llegó la persecución y los afanes de la vida, ya no produjeron fruto. No, seamos como la semilla que cayó en buena tierra, que produjo fruto. Seamos como la casa sobre la roca, que cuando vino la tormenta permaneció firme. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, y decía acá el verso primero que leíamos de su historia, en el verso 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un hombre que estaba firme, fortalecido, bien parado sobre la roca, que cuando llega a esta crisis se mantiene igual, porque sabe en quién ha creído. Mi hermano, el tremendo consejo que pudiéramos sacar de la clase el día de hoy es de que debemos estar firmes y prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? La preparación practicando las disciplinas espirituales, todas estas que estuvimos enseñando a través de este canal, las disciplinas espirituales. Si tú eres nuevo en el canal, tenemos una serie de videos que se llama Disciplinas Espirituales, donde hablamos del ayuno, de la oración, del estudio bíblico, del silencio, qué sé yo, del retiro y todas estas prácticas de la adoración, todas estas prácticas, estas disciplinas que nos van fortaleciendo y nos van afirmando y nos van poniendo más accesibles en las manos de Dios para que Él vaya moldeando nuestra vida a como Él le plazca.
Mira lo que dice el verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es interesante la expresión que usa aquí Lucas en su historia, porque lo que nos está presentando aquí es inocencia. Nos está diciendo Lucas, cuando se dijeron todas estas cosas y la gente vio a Esteban, realmente no vieron a ese del que se acusaba, a ese que blasfemaba, no vieron a ese que hablaba en contra de la ley, no vieron a ese que maldecía, no vieron a ese que amenazaba con destruir el templo. No, vieron algo diferente. Dice que vieron a alguien como un ángel, ¿no? Interesante puntos que presenta Lucas para mostrar de que aún aquel que está a punto de hacer un juicio grave, en su corazón sabe de que hay inocencia. Mi hermano, hay mucho que aprendimos en este capítulo el día de hoy, al menos a mi juicio. La iglesia va a enfrentar problemas y va a tener que crear nuevas soluciones. Así que si hay reglas escritas, hay que estar conscientes de que no son la ley de Dios. Esas reglas en las iglesias deben ser flexibles. Debe llegar algún momento donde tengan que haberse algunos cambios. ¿Por qué? Porque a nuevos problemas, nuevas soluciones. Algo que aprendimos también es de que el servicio para el Señor demanda santidad, demanda estar llenos del Espíritu Santo, demanda sabiduría, demanda entrega, demanda sacrificio. Así que no esperemos de que porque tenemos un talento, entonces ya podamos nosotros tener un ministerio en la congregación o en la iglesia, donde tú estés. Algo que la Escritura exige es una moralidad elevada, una moralidad bien asentada, un buen testimonio. ¿Ok? Y otra cosa que nos muestra este pasaje que leímos el día de hoy es de que la persecución continúa y continuará. Así que debemos estar preparados. Y aunque seamos inocentes, debemos estar firmes en nuestra fe y no rendirnos, sabiendo de que la verdad es la que va a triunfar. Tú y yo somos testigos del Señor y muchas veces nos va a tocar lo de Esteban. En el capítulo 7 de la siguiente semana veremos en qué termina este juicio para con Esteban. Bueno, muchos de ustedes ya lo saben. Él muere, es asesinado. A lo que voy es de que debemos estar firmes. Debemos estar firmes porque los tiempos se están poniendo difíciles. Hemos oído de guerras y de rumores de guerras. Hay más de 20 guerras en el mundo. Muchas muertes, muchos inocentes muriendo. Sin embargo, la atención está puesta solamente en una. Como que si las otras vidas no importaran. Iglesia, tienes que filtrar lo que ves y lo que oyes. Tienes que estar lleno de sabiduría. Porque si no, este mundo nos va a envolver. Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 que no nos hagamos a la forma de este siglo, no nos hagamos a la forma de este mundo. No, tú y yo tenemos que hacernos a la forma de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver la vida como Él la ve, a ver al mundo a través de sus lentes. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser sabios. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Hagamos todo lo posible, limpiémonos lo más que podamos para que su Espíritu gobierne totalmente sobre nuestras vidas. Alejémonos de pecado, alejémonos de si sabemos cuáles son nuestras debilidades, huyamos de esos lugares donde somos fáciles de caer. No andemos en murmuraciones, no andemos en chistes, en chismes, en divisiones. Procuremos estar lo más puro, lo más santo posible, porque Cristo viene en cualquier momento y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Procuremos estar bien, porque con una vida bien podremos ser mejor usados por el Espíritu Santo en esta obra que está haciendo en la tierra. Así que hay mucho que ganar si sacrificamos nuestra vida por el Señor, y hay mucho que perder
si buscamos nosotros nuestros placeres. Jesucristo en una ocasión dijo: aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda a causa del evangelio la salvará. Y en eso terminamos nuestro estudio el día de hoy. Así que espero que haya sido de bendición esto para tu vida. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón, haya puesto exigencias mayores en tu corazón. La intención de esto, mi hermano, es de que aquel que no es cristiano pues encuentre en Cristo su salvación. Pero aquel que es cristiano encuentre aquí una exigencia mayor a la santidad. El Señor siempre estará demandando más y más y más de nosotros. Iglesia, Cristo va a estar demandando cada día más de nosotros. Así que no te canses de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su tiempo segaremos. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Padre, gracias por la enseñanza el día de hoy. Gracias porque a través de la historia vemos cómo la iglesia pasó por momentos alegres, de triunfo, de victorias, de alcance, de logros, de gozo, de unidad, de armonía. Pero también vemos a la iglesia que pasó por momentos donde tuvo que enfrentar la corrupción, momentos donde tuvo que huir, donde fue atacada, donde fue asesinada, donde fue destruida, donde fue llevada a rastras. Pero en todo caso se mantuvo firme en la verdad. Señor, ayúdanos a entender de que las iglesias, las congregaciones donde nos encontramos el día de hoy están llenas de personas, y donde hay personas van a haber problemas. Señor, que los problemas no hagan que nos alejemos de ti, de tu verdad, porque problemas habrán donde quiera que vayamos. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a llenarnos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vencer las debilidades y no caer en pecado, y mantenernos limpios, puros y firmes, porque es necesario que nos mantengamos así para que tu Espíritu Santo pueda usarnos mejor en cualquiera que sean las áreas de nuestra vida y nuestra vida como iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que están viendo este estudio a través de estas pantallas. Guárdales, protégeles, bendíceles, susténtales, fortaléceles, llénales de sabiduría. Suple sus necesidades, sean emocionales, sean espirituales o sean físicas o materiales. Que tu mano les acompañe, les guarde en todo momento. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dale un like al video si crees que se lo merece. Compártelo si fue de beneficio para ti. Compártelo con tus amistades en tus redes sociales, que otros puedan escuchar también este mensaje. Y sigue orando por este ministerio. Necesitamos de tus oraciones. Sigue orando por este ministerio. Y gracias por tu fidelidad y por estar aquí aprendiendo. Es un gusto poder ser útil para ti, mi hermano y mi hermana. Juntos vamos a ir creciendo más en este conocimiento de la palabra de Dios. Si no te has inscrito, inscríbete y dale un like. No se te olvide darle un like a este video. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima semana. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.